Muy buenos días. Primero quiero agradecer la invitación que me hiciera la ciudad de Buenos Aires y las personas que organizaron este evento. Segundo, quiero reconocer que yo he participado en eventos, pero no de esta naturaleza, en eventos de orden nacional. Y la verdad que es grato participar en un evento donde los colegas que trabajan en el gobierno subnacional son precisamente aquellos que desarrollan funciones que están más cerca del ciudadano. Y entonces es una muy buena idea el hecho de haber llevado a cabo este evento, y lo que cabe ahora es un poco alentar a los organizadores para que amplíen este tipo de experiencias. Es muy bueno porque permite obviamente a conocer muchas de los temas que están en la actual vigencia. Me toca a mí hablarles sobre un tema que en el ámbito del sector público está muy poco desarrollado, ¿sí? El tema de costos, de la estimación de costos, es un tema que fundamentalmente ha sido de incumbencia por la naturaleza misma de empresas del sector privado. En el caso del sector público, la tradición está más orientada al manejo de la contabilidad patrimonial, el manejo del presupuesto y muy poco el tema de costos. Por lo tanto, el plantear costos en el sector público, evidentemente que trae un giro, vamos a decir, en todo el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Porque a partir de la concepción de costo es que nosotros tenemos que empezar a dejar un poquito de lado el concepto de gasto y empezar a trabajar con un tema de costos que es, desde mi punto de vista, un tema que debe ser incorporado en la agenda de las reformas, porque es necesario saber cuánto cuestan los servicios públicos y si realmente ese costo del servicio público es el que verdaderamente debe cubrir el ciudadano, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es un tema que vale la pena profundizar. La agenda de esta charla tiene 5 puntos. Voy a tratar de desarrollarlos de la manera más clara posible. Comprende una introducción, un contexto, unos principios y unas definiciones básicas que considero son necesarias para abordar el tema de costos, un resumen de la propuesta metodológica y unas conclusiones que esperamos sirvan para seguir trabajando sobre este tema. ¿Cómo ha surgido la idea de incorporar en la agenda pública, en la agenda de las reformas, en la agenda del trabajo de asistencias técnicas a los países y en la agenda del trabajo de las propias instituciones el tema de costos? Ha sido el resultado de un trabajo que hemos desarrollado con Marcos Macón, en asistencias técnicas a distintos países, enfrentados a situaciones de modernización del presupuesto público, por un lado, y enfrentado a situaciones de implementación de sistemas de información. Durante el tiempo que llevamos trabajando con Marcos, advertimos que existe necesidad de ampliar instancias de información. Es decir, todo lo que nosotros hemos ido desarrollando a través de los programas de reforma, a través del desarrollo, implantación de sistemas, etcétera, etcétera, ha llegado a una instancia en que debe ser superada, vamos a decir, por información que seguramente muchos niveles de decisión, muchos niveles operativos y muchos ciudadanos están esperando.
Por lo tanto, esa reflexión al interior del trabajo que desarrollamos nos ha llevado a hacer una investigación y a plantear una propuesta para decir, bueno, empecemos, dadas las circunstancias de desarrollo en las que se encuentra la administración financiera en nuestros países, empecemos a trabajar con el tema de costos. El tema de costos obviamente está relacionado y tiene un vínculo muy estrecho con la eficiencia, ¿sí? Y entonces la información adicional que se pretende lograr con un sistema de costos obviamente viene a mejorar la visión que se debe tener, la información que se debe tener con aspectos que están relacionados a la eficiencia. Y claro, es obvio porque en las actuales circunstancias nuestros países que están enmarcados en mostrar al ciudadano resultados, productos, impactos, efectos, también deberían estar interesados y deberían ponerse las pilas para trabajar en tema de costos, aunque eso significa obviamente dejar al desnudo ciertas cifras que de repente pueden causar un cierto malestar a los niveles políticos. Pero evidentemente creo que es el momento como para empezar a pensar en estos temas, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es favorecer que ese principio que se encuentra establecido en muchas leyes de administración financiera, ese de eficiencia, bueno, tenga el sustento de números reflejado en costos. Y para este tema nosotros hemos rescatado un elemento que consideramos es fundamental dentro de la tradición de manejo presupuestario, ¿sí? Es el de las categorías programáticas. Como todos nosotros sabemos, el concepto esencial de la técnica del presupuesto por programas tiene por detrás, ¿sí?, una visión del ámbito productivo de la institución. O sea, los programas y las categorías programáticas que están expresados en los presupuestos de la nación, de los gobiernos subnacionales, lo que están haciendo son mostrar una estructura productiva de las instituciones. Y por lo tanto, nosotros decimos que es un elemento que hay que rescatar, ¿no?, y asociarlo a elementos que están relacionados con el tema de costos, porque evidentemente la estructura productiva es la base para la determinación de costos. Y en consecuencia, es una forma de reivindicar, decimos, el uso, la utilidad y la importancia de las categorías programáticas. Ese es otro de los objetivos que nos lleva a hablar y a trabajar sobre el tema de costos. Y finalmente, la propuesta obviamente se enmarca en el ámbito de las organizaciones del sector público que tienen una naturaleza administrativa, no empresarial. Es obvio porque entendemos y comprendemos que el sector empresarial público tiene un manejo similar en tema de costos al del sector empresarial privado. Y por lo tanto, lo que hacemos es decir, trabajamos en un ámbito de entidades de administración del sector público orientadas a la función de administración. Ese es un poco el ámbito. ¿Cuál es la fuente de conocimiento, si vale el término, para haber planteado esta propuesta metodológica de costos? Evidentemente es el ámbito del sector privado. Es decir, en el sector privado es donde se ha desarrollado más el tema de costos y entonces lo que se ha hecho es rescatar ciertos elementos, complementar con los que normalmente se trabaja en el sector público y hacer una especie de propuesta que permita tener un enfoque a nivel de detalle del tema de costos. Como decía en la intervención Luis Babino, no sé si está acá Luis. Bueno, no, está bien. Él hacía un resumen muy interesante de la reforma de la administración financiera y en particular de la reforma realizada en la República Argentina. La reforma empezó el año 92 y evidentemente tuvo impactos muy concretos en el área fiscal.
En otros países también se desarrollaron reformas y nosotros decimos que todas han estado orientadas fundamentalmente al manejo, al tratamiento de la cuestión presupuestaria, ¿sí? Porque era evidente que los países tenían preocupaciones por mantener un equilibrio presupuestario, porque debería instaurarse una disciplina presupuestaria, porque había que rendir cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, las reformas estuvieron orientadas a introducir el manejo del presupuesto, a hacer posible que esas operaciones que se desarrollan en el sector público, en las instituciones, como en los gobiernos nacionales, o sea, tengan presencia de manera coherente en la ejecución del presupuesto. Y entonces las reformas incidieron mucho en el tema contable, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en el Ministerio de Finanzas en Bolivia, o sea, la visión de la ejecución presupuestaria era netamente, la visión del tema contable era netamente presupuestario. O sea, ahí no había visiones sobre patrimonio, sobre activos, sobre pasivos, no, era la contabilidad. Y entonces las reformas incorporaron ese enfoque de contabilidad, incorporaron al quehacer de la administración financiera con, obviamente, un propósito, el propósito de generar, producir información, ya no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino desde el punto de vista contable patrimonial. Pero además, obviamente, hubieron temas que tienen que ver con el manejo de esas grandes problemáticas con un enfoque de integralidad. ¿Sí? Los sistemas de información que se desarrollaron precisamente tienen ese propósito y ese objetivo. Y entonces ahora es posible, gracias también a la tecnología y al desarrollo tecnológico, procesar información de manera simultánea tanto en el ámbito presupuestario como en el ámbito contable. Vincular esa información de manera automática con operaciones de tipo financiero. ¿Sí? Desarrollar procesos de proyección en presupuestos, procesos de consolidación de la información, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos desarrollos, todos estos avances que se dieron en la administración financiera son, nosotros decimos, un punto a favor, porque nos están marcando en la historia la inflexión que tuvo la administración financiera. O sea, es un camino que ya no se puede revertir. Definitivamente todos los países en los que yo he participado en reformas y todos los de Latinoamérica están orientados ya a consolidar sus sistemas de información y sus leyes de administración financiera. Algunos otros en Centroamérica que han partido un poquito tarde tienen el mismo sentido y entonces diríamos que todos se han orientado y están trabajando en desarrollar la administración financiera con esos enfoques de integralidad, de registro contable, de presupuesto, etcétera, etcétera. Pero todavía estamos, ¿no?, en vísperas de mejorar el tema de resultados, en vísperas de poder presentar a los ciudadanos ya no solamente la producción pública, que teóricamente tiene que ver con la atención de las necesidades de los ciudadanos, sino estamos en una etapa en la que es necesario establecer el impacto y los efectos de las políticas y de los programas que llevan a cabo los gobiernos nacionales y subnacionales. Y este es el gran reto de para mí, de esta segunda etapa de las reformas, incidir en lo que se hizo, cómo se hizo, cuánto costó lo que se hizo, y si realmente lo que se hizo tenía ese valor en términos de costo. Entonces es un poco el contexto y es evidentemente la situación en la que se encuentran las administraciones públicas o los sectores públicos, muestra unas condiciones en las que plantear temas espinosos de costo es posible hacerlo. Hay tres principios sobre los cuales nosotros hemos desarrollado la propuesta y obviamente tienen que ser los que son inherentes a una gestión pública racional, ¿sí? El principio de eficiencia, el principio de eficacia y el principio de economía.
¿sí? Estos tres elementos que caracterizan, que deberían caracterizar una gestión pública racional, objetiva, ¿no? Tienen una interrelación, es decir, no son aspectos que no están vinculados directamente, sino que muestran una interrelación muy estrecha, ¿no? Cuando hablamos del principio de eficacia, por ejemplo, que es el que me permite establecer si cumplimos los objetivos, no, obviamente estamos hablando de indicadores que permiten desarrollar ese tema, ¿no? Pero cuando entramos al principio de eficiencia para saber efectivamente si ese objetivo se logró con un mínimo costo, nosotros no podemos dejar de pensar que si no tuviésemos aspectos, indicadores que están relacionados con el principio de eficacia, no podríamos hablar de eficiencia, así como no podríamos hablar del principio de economía. Por lo tanto, al analizar estos principios, nosotros vemos que existe en la estructura de estos principios un elemento que hay que incorporar a la gestión pública, y es el tema de costos. Por eso se centra la propuesta en hablar sobre los costos en el sector público. La propuesta tiene que ver también con unas definiciones básicas que de repente parecería a primera vista redundante, ¿no? Si nosotros decimos, queremos definir gasto, seguramente que todos nosotros estaríamos de acuerdo en lo que es gasto, ¿sí? El concepto de gasto. Pero cuando entramos al consumo y cuando entramos al costo, ya es entrar un paso más en la profundidad del proceso de gastos. Porque la continuación del proceso de gastos es el consumo, ¿no? Es el lado productivo, en realidad, de ese proceso que se inicia con la compra de bienes. Entonces, las definiciones básicas que nosotros hemos utilizado, las hemos tratado de precisar para que sean evidentemente aquellas que nos permitan hacer un planteamiento, están relacionadas con gasto, con consumo, con costo y con dos aspectos que me gustaría también particularizar. Uno, el tema de contabilidad de costos y el otro, el tema de cálculo de costos. ¿Sí? La propuesta que nosotros estamos realizando tiene que ver no precisamente con el tema de contabilidad de costos, tiene que ver con el cálculo de costos desde el punto de vista presupuestario. Lo que no quiere decir, obviamente, que los elementos que articulan nuestra propuesta metodológica no sirvan para desarrollar una contabilidad de costos. Estos 5 elementos, estas 5 definiciones conceptuales son las que configuran nuestra propuesta metodológica. ¿Qué es gasto? ¿Qué es consumo? ¿Qué es costo? ¿Sí? Yo voy a leer el tema puntual de gasto. Dice, bienes y servicios que una institución adquiere, ¿sí? Y que significa la propiedad sobre un bien o el derecho a un servicio, ¿sí? Toda adquisición de bienes o servicios constituye una compra, es evidente, y por lo tanto implica un gasto que obliga a un pago posterior. Esta definición de gastos es inherente a las definiciones que se han incorporado en las leyes de administración financiera para regular aspectos relacionados con la formulación del presupuesto, con la ejecución del presupuesto, etcétera, etcétera. Y entonces estamos muy consustanciados con este tema y sabemos trabajar con el tema de reconocer el gasto, de registrar el gasto, de exponer el gasto y de interpretar el gasto. Cuando vamos un poco más allá del concepto de gastos, tenemos que entrar al concepto de consumo. Y el consumo, obviamente, no es otra cosa que aplicar esos bienes y servicios en los procesos productivos, que pueden ser, obviamente, aquellos que van a tener como resultado un bien o un servicio. Definitivamente, el consumo es la aplicación de esos factores productivos en los procesos productivos. Y adicional a este concepto de consumo viene el concepto de costo. El concepto de costo es un término que nosotros lo utilizamos a diario, que técnicos que evalúan proyectos de inversión, grandes proyectos, también utilizan.
el término de costos es amplio, es muy amplio, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es acotar el concepto de gastos y decimos es el consumo valorado en dinero de esos bienes y servicios que se aplican a los procesos de producción. Entonces, cuando estamos hablando del costo, lo estamos haciendo en un sentido, diríamos, económico. Es decir, bueno, estamos valorando aquellos factores productivos que se incorporan al proceso productivo. Estas son las tres definiciones que nos han permitido engranar nuestro planteamiento y poderles mostrar un poco cómo funciona este tema. Los otros dos esquemas o los otros dos conceptos que para nosotros es importante que quede claro son el tema de contabilidad de costos y el tema de cálculo de costos, ¿sí? El tema de contabilidad de costos evidentemente tiene por su propia naturaleza, por su propia característica, muchos otros más elementos que trabajar, ¿sí? Porque como en la contabilidad se desarrollan procesos, hay que identificar cuentas, hay que emitir informes, hay que regular ciertos principios, ciertas normas que van a hacer que funcione ese tema de contabilidad de costos. A lo que nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos en la metodología de costos es a un cálculo de costos que permita tener información precisamente para poder evaluar en qué medida los productos están llegando a tener un costo que en comparación con otros, por ejemplo, del sector privado, me permita tomar una cierta decisión o que me permita, en el otro sentido, mejorar la asignación de los recursos, que esa es también la otra preocupación en la metodología. ¿Cuál es el marco conceptual sobre el que desarrollamos la propuesta? ¿Sí? Son tres elementos de carácter estructural básico, como en todo sistema, ¿sí? Uno de ellos, obviamente, son las estructuras programáticas, o sea, estructuras programáticas en términos de programas, de actividades, de todo lo que envuelve el mundo y la actividad de programación del presupuesto, que obviamente tenemos que tomarlo en cuenta y que es distinto al del sector privado, porque en el sector privado no utilizan presupuesto por programas, ¿no? Es más, el presupuesto es de carácter indicativo, no limitativo, y no está sujeto a normativas ni a rendición de cuentas, está sujeto a rendimiento, a utilidad. Entonces, obviamente, es una particularidad del sector público. Entonces, uno de los elementos de la propuesta, del marco conceptual, es tomar todo lo que se ha escrito y lo que sabemos y lo que hacemos respecto de las categorías programáticas. El otro tema, también de carácter estructural, es incorporar en la agenda el tema de centros de costo, ¿sí? Y sumado a los centros de costos, incorporar una clasificación de costos, o sea, cuáles son aquellos costos en que incurren las instituciones a prestar los servicios públicos. Y complementariamente establecer criterios para imputar los costos. ¿Cómo se hace la imputación del costo en personal? O sea, ¿qué criterios tengo que utilizar? ¿Sí? Quizá en presupuesto, de repente hay muchos colegas que trabajan en presupuesto, muchos hemos hecho presupuesto de instituciones, hemos participado en procesos presupuestarios y hemos tenido información y hemos compartido información. Pero el tema de formulación de presupuesto al tema de costos es vamos a decir, un tema totalmente distinto, ¿no? Cuando hablamos de costo ya estamos hablando de cosas concretas, de hechos reales, ¿sí? Entonces, estos son los cuatro elementos que articulan la propuesta. Todos sabemos que las categorías programáticas, o sea, son aquellas que expresan los procesos productivos, la diversidad de productos que existen en una institución. Pues las instituciones tienen muchísimos productos, tienen asignadas muchas responsabilidades y claro, la forma de expresar esos productos, el proceso que desarrollan las instituciones es a través de las categorías programáticas. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que el cálculo de costos que se debe realizar
tiene que incorporar el manejo de las categorías programáticas con una visión de reflejar el valor de los productos. ¿De qué productos? El valor de los productos terminales y el valor de los productos intermedios. Obviamente en función de los objetivos que persigue la institución, ¿no? Ese es un tema. El tema de las categorías programáticas, ya desde el punto de vista metodológico, está orientado a determinar el costo de los programas, de los productos terminales, ¿sí?, a través del cálculo del costo de la producción intermedia, que en algunos casos será una producción intermedia directa hacia un producto terminal y en otros casos será una producción intermedia no directa, sino indirecta, porque evidentemente estará condicionando una determinada producción. Además de calcular esos costos que demanda la actividad de coordinación, de dirección, de supervisión, que normalmente existen en las instituciones públicas. En resumen, la propuesta está orientada a determinar el costo de cada uno de los programas considerando la incidencia que tienen en estos las actividades específicas como las actividades de apoyo a esa producción. Y eso significa, obviamente, tener criterios para distribuir los costos de las actividades que se encuentran condicionando a toda la producción. Y la determinación de esos criterios va a ser el resultado de la cuantificación de la producción pública. Un elemento importante en este tema es el de centros de costo. Cuando hablamos de categorías programáticas, nosotros tenemos una visión de cómo se desarrolla el proceso productivo, que no necesariamente es compatible con dónde se desarrollan esos procesos productivos. Entonces, incorporar el concepto de centros de costo permite, en este caso, tener mayor oportunidad de expresar la producción en términos más concretos. La experiencia nos indica en el tema de presupuestos que en muchos países cuando se desarrolla el presupuesto, por ejemplo, quieren saber las asignaciones que el presupuesto tiene para la escuela X, para el hospital Y, para el regimiento número 1, para el regimiento número 2, para la unidad de recaudación X, Y, Z. Es decir, nos hemos dado cuenta que existe mayor necesidad de información. No precisamente para que esta información sea parte del proceso de aprobación del presupuesto, sino para la toma de decisiones, para mejorar la asignación de recursos. Y entonces, el tema de centros de costo, nosotros proponemos que como primera instancia se utilice como centros de costos la estructura organizativa de las instituciones, entendiendo que las instituciones obviamente están estructuradas en base a objetivos, en base a una lógica de distribución de funciones, de tal manera que van a permitir identificar cuáles son los circuitos por donde circulan los costos. Este es uno de los elementos que se incorpora como parte de la metodología, pero no es el único. ¿Sí? Porque en términos de costo, o sea, los costos se pueden medir a un nivel mucho más detallado. Por ejemplo, un conductor de un vehículo que tiene la responsabilidad de trasladar materiales, o un motociclista que tiene la función de distribuir correspondencia, o un carro patrullero, o sea, son lugares de costo, así como las escuelas, así como los hospitales, así como los regimientos, así como las unidades de recaudación. Entonces, el término de centro de costos, o sea, no se limita exclusivamente
a identificar las unidades organizativas, sino que va más allá de eso y da la posibilidad de identificar otras instancias, otras unidades de trabajo, centros de trabajo donde efectivamente hay un propósito que cumplir, hay un objetivo que alcanzar, hay ciertas actividades homogéneas, comunes que se desarrollan, y entonces son lugares donde se expresan los costos. Entonces el otro elemento es el tema de centros de costo. Y ahí nosotros mostramos un poco cómo sería la expresión de los centros de costo desde el punto de vista de ver esta categoría en un organigrama, ¿sí? Lo que tratamos de establecer es, como en el caso de la clasificación de instituciones, quién gasta. En este caso, a través de los centros de costos se trata de establecer quién consume, ¿sí? Aunque, como les decía, esta identificación del centro de costo no es de carácter limitativo, ¿sí? Porque dependiendo de la naturaleza del proceso productivo, de la institución y sus características propias, bueno, podrán entonces ir desagregando e identificando mayores centros de costo. Los centros de costo obviamente también tienen una función que desarrollar. Hay centros de costo que son de carácter principal, otros de carácter de apoyo y otros que son de carácter central, vamos a decir, que tienen relación con todo lo que es la conducción superior de las instituciones. Entonces, esta clasificación de los centros de costo con esa visión de cómo participan del proceso productivo es incorporada dentro de la propuesta para, evidentemente, tener información sobre ese proceso productivo. La clasificación de centros de costo con esa visión tiene una interrelación. Esa interrelación permite, obviamente, trasladar costos, por ejemplo, del centro de costos auxiliares a un centro de costos principales, a través de determinados criterios, porque de lo que se trata es de expresar al final el costo de una determinada producción. Un otro elemento que forma parte de la propuesta metodológica son la clasificación de costos. Y en esto de clasificación de costos tenemos que trabajar con tres elementos. O sea, los costos clasificados desde el punto de vista de la naturaleza de dichos costos, es decir, de costos en personal, de costos en suministro, de costos financieros, de costos de uso de maquinaria, etcétera, etcétera, por un lado. Por otro lado, la clasificación de esos costos desde el punto de vista de si son costos directos o son costos indirectos. Y además de si estos costos son fijos o variables. Todos estos elementos, obviamente, hay que definirlos de una manera muy rigurosa y dependen de cada una de las instituciones, porque esos procesos productivos en las instituciones son los que van a, de alguna manera, condicionar este manejo. Ustedes ven acá los renglones de costo, hemos identificado solamente 5 renglones de costo por una sencilla razón, porque entendemos primero que estos son los costos representativos a nivel global que caracterizan un proceso de producción. Costos en personal, en bienes y servicios, en suministro, costos financieros, depreciación. Puede haber alguno más, pero bueno, el tema es que a partir de esta identificación de esos costos, cada una de las instituciones comiencen a hacer la desagregación de los costos de acuerdo a la característica que tiene cada uno de sus procesos productivos. Lo que nos lleva a pensar que la propuesta, ¿sí?, no puede ser inflexible, tiene que ser bastante flexible, ¿sí?, porque el costo de personal en los hospitales es distinto, la composición del costo en personal es distinto de un costo en educación, de un costo en policía. Entonces, la estructura de esos elementos de costo tiene que ser obviamente adaptable a esas características particulares, ¿sí? Por lo tanto, lo que proponemos es que a partir de esta estructuración, de esta delimitación de estos costos, entonces las instituciones ya en la aplicación práctica vayan trabajando con la especificación de cada uno de sus costos.
Un otro elemento es identificar cuáles son los criterios para imputar los costos. ¿Cómo imputo los costos de personal? ¿Cómo imputo los costos de la depreciación? ¿Cómo imputo los costos de consumo de luz? ¿Cómo imputo los costos de consumo de materiales de oficina? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? Nosotros debemos estar de acuerdo en que una visión de los factores productivos que se utilizan en el sector público nos indica que el recurso humano tiene una presencia, vamos a decir, mayoritaria respecto de otros factores productivos. En resumen, en el sector público el recurso humano es fundamental. O sea, forma parte de una gran parte de los costos que se incurren en el sector público. Por lo tanto, la propuesta está orientada a utilizar un criterio para calcular el costo de los servicios personales o de los recursos humanos o del costo de los recursos humanos y que a su vez permita en ciertas circunstancias donde no existe posibilidad de identificar un criterio, utilizar este criterio para asignar un determinado costo. Por ejemplo, el uso de materiales. ¿Qué criterio utilizo? ¿Sí? Por ejemplo, el criterio para distribuir el consumo de agua acá. ¿Sí? Entonces, lo importante en este caso es que ese criterio de distribución de costos de servicios personales, o sea, significa como puente para establecer, en ausencia de un criterio para otro tipo de costos, ¿no? un determinado nivel de costos. El hecho de definir criterios para asignar costos obviamente no es algo que se pueda establecer desde un nivel superior. Depende de cada una de las instituciones y de la naturaleza y de la diversidad de los elementos de costo que están utilizando en sus procesos productivos. Tengo unos ejemplos sobre cuáles serían algunos criterios para identificar costos en personal, el tiempo efectivo de trabajo, el número de metros cuadrados en bienes y servicios, la potencia instalada, el punto de luz, etcétera, etcétera. Y habría que hacer un catálogo indicativo que permita posteriormente ir trabajando en ese tema, ¿no? Y finalmente ver un temita que es importante, que les decía que forma parte también de la propuesta, es cómo se calcula en realidad el costo de los servicios personal. Y este es una pequeña forma de establecer el tiempo efectivo de trabajo de los recursos humanos destinados a cada uno de los procesos productivos. Lo que hace es relacionar el tiempo de trabajo efectivo versus el tiempo total que estaba programado. Por decirles, si el tiempo se calcula en días de trabajo, 30 días, calcular el tiempo efectivo que ha trabajado durante los 30 días. Si es en horas, si en minutos, etcétera, etcétera. Todo depende de la naturaleza del producto. El tema de sistemas de información, que es un tema de carácter instrumental, no es algo que uno debería pasar por alto en este planteamiento. Porque cuando uno dice vamos a trabajar con costos, obviamente está diciendo si quiero trabajar con costos tengo que trabajar con información. ¿Y cuál es la fuente de información? La fuente de información son esos cuatro sistemas que generan información que va a ser procesada y expresada en términos de costos. El tema de gestión de personal, por ejemplo, ¿cuál es la información que debería proporcionar un sistema de gestión de personal? Obviamente, los lugares por donde ese recurso humano ha transitado, porque los recursos humanos pueden estar en distintos centros de costo y pueden desarrollar distintas actividades de producción. Por lo tanto, el sistema de recursos humanos tendrá que brindar información para establecer efectivamente dónde se generaron los costos, cuáles son los números de días, las horas de dictar clases, etcétera, etcétera. En términos de bienes, obviamente que para la metodología y para el cálculo de costos se requiere el cálculo de la depreciación, ¿sí? Depreciación por el uso de bienes
que conforma el costo de cualquier producto. El tema de gestión de almacenes, el uso de los bienes, de los insumos, y el tema del sistema de contabilidad, que es, desde nuestro punto de vista, uno de los primeros o principales sistemas que proveen la información, porque es a través de este sistema donde se registra la ejecución del presupuesto que el sistema de cálculo de costos se va a nutrir de información. Ahora, ¿qué tipo de información? Pues nosotros sabemos muy bien que en el sector público la información que se procesa en la ejecución del presupuesto no tiene precisamente las características que demandaría el cálculo de costos, ¿sí? Hay muchas circunstancias por la propia naturaleza del sector público que indican que existen a veces gastos que están centralizados en una determinada categoría programática o gastos que corresponden a otros periodos o que por alguna circunstancia, por ejemplo en el tema de nómina, no se llega a devengar y a registrar todo el gasto de personal en una determinada etapa. Entonces, para el cálculo de costos, además de establecer esos criterios, esa clasificación, es importante conocer muy bien el aporte que tienen los sistemas de ejecución de presupuesto. Finalmente, creo que voy bien, o sea que no hay hambre todavía, aunque dicen que el hambre no espera, ¿no? Saquemos 3 conclusiones básicas. Nosotros pensamos que es posible combinar la técnica del presupuesto por programa con técnicas de estimación de costos. La técnica del presupuesto por programas tiene una orientación fundamentalmente a expresar el proceso productivo. A través de elementos de costos sí se pueden llegar a determinar el valor de esa producción. Obviamente que hay que adoptar criterios, hay que hacer una serie de aspectos que están relacionados con toda esa estructura básica. Esa es una primera conclusión. La técnica de estimación de costos obliga a una profundización en el uso de la técnica del presupuesto por programas, al mismo tiempo que la valida como instrumento de expresión del proceso productivo público. Yo, de extracción, mi formación es presupuestaria, ¿sí? Y yo me he visto enfrentado a circunstancias cuando teníamos que definir la estructura programática, a circunstancias en las que el usuario, las instituciones nos pedían que vayamos más allá de lo que es la estructura presupuestaria. La estructura presupuestaria de las categorías programáticas tienen una determinada función, pero en la realidad sucede que hay otras necesidades de información. Y entonces la propuesta viene un poco a validar, como les decía, a reivindicar la utilidad de las categorías programáticas, porque tiene una utilidad. Lo que sucede es que en el transcurso del tiempo, el día a día, muchas veces, yo he visto en muchos países, unas estructuras programáticas que expresan en realidad la estructura organizativa, y en realidad ese no es el propósito. Sí, entonces la propuesta está un poco a rescatar la esencia del presupuesto por programas y decir, esta técnica tiene su utilidad y es posible que se la puede utilizar con ese fin, con ese objetivo, a través de otros elementos. Y finalmente, un tema que vale la pena, creo que destacar, es el hecho de que es el momento de comenzar a pensar en la contabilidad de costos. ¿Sí? No existen, en mi experiencia, no existen países en Latinoamérica que hayan trabajado en ese tema. Si no conozco, yo conozco recién un intento de Perú en el año 2013, justo en este año, para incorporar esa clasificación de costos directos, costos indirectos, costos fijos y variables, cálculo de insumos en el presupuesto, lo cual me parece formidable, pero hay que ir un paso más allá. Es la contabilidad de costos la que tiene que proporcionar ese tipo de información. Donde sí existe tradición es en España. Nosotros hemos revisado mucho todo el material producido en España, hay el proyecto Canoa. Ahí se ha trabajado mucho en la determinación de costos de los gobiernos municipales. Existe una documentación sobre principios y normas para la contabilidad de costos. Es decir, creo que a partir de esta circunstancia hay que empezar a destinar recursos humanos para que hagan planteamientos metodológicos y de una vez empecemos a
incorporar costos, a establecer resultados y otros temas que son de vigencia permanente. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, preguntas, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una recomendación sobre la implementación para relevar físicamente las producciones intermedias y finales. Porque sistemas de almacenes, el manejo de activo fijo, etcétera, es un clásico que se puede, como usted estuvo recomendando, adoptar de la actividad privada al público. Pero el tema de los relevamientos físicos de la producción intermedia, o sea, cómo los organismos, las actividades, los centros de costos, como se ha definido en la implementación, pueden materializar ese... O sea, ¿en qué parte del sistema, de los subsistemas, se ubicaría eso? Porque tiene que haber, como cualquier producción por proceso, o una prestación de servicio puntual, o un proyecto. Entonces, donde todavía no me queda es cómo, dónde hay que poner el énfasis y cómo se instrumenta, porque sale de lo clásico de la actividad privada, ¿no? No, la pregunta es amplia, ¿no? Es profunda. El tema es que la propuesta metodológica está hecha. Cómo implementarla significa, obviamente, ir trabajando más allá de esta propuesta. Por una sencilla razón, fíjense. Nosotros hemos analizado y hemos visto en esta propuesta metodológica esos elementos estructurales, categorías programáticas, centros de costo y clasificación de los costos. Si nosotros estamos pensando en sistema, evidentemente que estos elementos deberían estar interrelacionados. De lo contrario, no es una propuesta que parece ser lógica y con un futuro. Entonces, el siguiente paso es empezar a establecer, nosotros hemos trabajado en eso también, establecer las interrelaciones en cada uno de estos elementos. O sea, cómo se relacionan, por ejemplo, los elementos o los renglones de costo con los centros de costo y con las categorías programáticas. Porque evidentemente va a haber una relación, ¿sí? Que puede ser una relación de costo directo o costo indirecto con relación a un centro de costos, de costo directo o de costo indirecto con relación a una categoría programática. Ese es un primer tema que requiere de pensar, de analizar, de establecer en la práctica. El otro elemento es que van a existir también relaciones entre centros de costo y categorías programáticas. Y esas relaciones pueden ser múltiples, ¿no es cierto? Puede haber un centro de costos con una categoría programática, un centro de costos con varias categorías programáticas o viceversa. Pero yendo más allá, van a haber seguramente interrelaciones al interior de los centros de costo, porque se van a relacionar. Y puede ser que hayan costos que se desarrollen en un mismo ámbito productivo. Entonces, ¿cómo se implementa esta propuesta metodológica? El siguiente paso es trabajar sobre la estructura esta que hemos mostrado para establecer las interrelaciones y para determinar cómo se va a hacer el criterio de asignación de costos a través de esas interrelaciones. No es obviamente muy fácil, pero hay que empezarlo a hacer. Mi nombre es Nelson Gutiérrez. Quisiera saber si la cantidad de centros de costos existentes pueden exceder o no a la cantidad de programas que existen. Sí. Evidentemente que pueden exceder a la cantidad de programas, porque de lo que se trata precisamente es que el centro de costos sea aquel elemento que me brinde información adicional a lo que es la estructura programática. O sea, tiene esa virtud, la virtud de identificar escuelas, de identificar hospitales y otras unidades donde se desarrollan procesos productivos. Sí, debe ser bastante flexible y además muy dinámico. Y con respecto a la organización, ¿también tiene la misma apertura? O sea, ¿es tan flexible como la apertura programática que se puede exponer de diferentes maneras? Debe ser flexible, muy flexible el tema de identificación de los centros de costo. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Nada más? Bueno, despedimos con un aplauso a Roncal. Muchas gracias.